La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Óscar Ocampo, ya ustedes lo conocen, él es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y Óscar, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Como siempre, encantado de platicar contigo y todo tu auditorio. Vemos al mundo caminando hacia un lado con la transición. Estamos viviendo el final de la era del petróleo, esa es la verdad de las cosas. No quiero decir con esto que no se vaya a utilizar el petróleo en algunos derivados, plásticos y polímeros, etcétera, pero digamos para la movilidad, gasolinas y diésel van a ser pronto, más pronto que tarde en términos históricos, pues parte del pasado. Y México sigue con carbón, sigue haciendo refinerías de 350,000 barriles diarios de petróleo, de los que todavía no produce un solo litro, pero en fin, ahí estamos, comprando refinerías chatarra, en fin, cosas que nos hacen pensar que la agenda del mundo no es la de México, y pues yo quisiera saber el punto de vista del INCO sobre esto. Así es, y precisamente con esa motivación lanzamos el día de ayer un estudio que se llama La energía que queremos, que la intención es plantear una visión de futuro del sector energético, ¿no? Una visión integral que se cuestione de, bueno, ¿qué hacer con el petróleo? Porque, y lo que queremos es, coincido contigo, Pedro, es en este momento hay que extraer todo el petróleo para maximizar el valor de la renta petrolera ahorita que los precios están altísimos y utilizar ese financiamiento, por ejemplo, para financiar la transición energética, ¿no? También proponemos invertir en infraestructura que te fortalezca las redes de ductos, de transmisión, de distribución, para para generar energía con una menor huella de carbono, para gradualmente despetrolizar las finanzas públicas y la economía mexicana en términos generales. Y bueno, para todo esto lo que decimos es que se necesita, en última instancia, respeto al Estado de Derecho, un buen clima de inversión que te permita detonar la competitividad del sector energético. Y lo importante aquí es que si tú detonas la competitividad del sector energético, al final lo que estás haciendo es expandir tus posibilidades de crecimiento y de desarrollo en todo el país, ¿no? Porque sin energía competitiva no hay desarrollo que sea posible, ¿no? Y un poco ese es el sentido de urgencia y el llamado a la acción que hay en ese documento, que es, bueno, estos 4 años han sido perdidos en términos de energía, pero hay que ver hacia adelante, ¿no? Hay que pensar en qué sector energético sí queremos para los siguientes años y décadas, y cuál es el sector energético más bien que necesita el país, ¿no? Para ser verdaderamente competitivo. Fíjate que se promovió una ley de la industria eléctrica que justamente iba en sentido contrario del mundo, con un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, con una idea de todo esto que dices que está, pues, para el otro lado. Pero esta ley se rechazó en el Congreso, pero en la práctica nos sigue dando, pues, tanto así problemas que hoy estamos a punto de entrar en un panel de controversias con Estados Unidos y con Canadá, y seguramente vendrá Europa con lo mismo, ¿no? Pero ¿hasta dónde esta idea de aplicabilidad de un sentido monopólico de la generación de energía, cuando esta no está evolucionando ni en Pemex? O sea, ahora Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tendrían que ser empresas, pues, que se transformaran por dentro para que tuvieran un sentido presente y futuro que no estamos viendo, y esto no se hace ni de la noche a la mañana y tampoco se hace sin planeación. No vemos objetivos, no vemos análisis, no hay profundidad, y pues lo que ustedes hicieron el día de ayer justamente tendría que ser tomado por el gobierno como un modelo a seguir, y no sé si se vaya a ver. Así es, y es que creo que el gobierno parte de una falsa premisa, ¿no? Que es que hay que elegir entre Pemex o los privados, o que hay que elegir entre CFE y la generación privada, y no que realmente para tener un sector energético verdaderamente competitivo necesitas ambas, ¿no? Se necesita inversión privada, pero también se necesita una Comisión Federal de Electricidad que sea exitosa, que sea solvente, y un Petróleos Mexicanos que sea exitoso, que sea solvente, pero para todo ello se requieren reformas muy profundas dentro de las empresas productivas del Estado, ¿no? Quizá más en Pemex que en Comisión Federal, pero ambas requieren reformarse, adelgazar, enfocarse, priorizar sus inversiones en las áreas
que sí les generan recursos, y los ejemplos son muy claros, ¿no? En Pemex estamos hablando de la exploración y producción de hidrocarburos, y en Comisión Federal estamos hablando de sus redes, ¿no? La red de transmisión, la red de distribución y sus redes de ductos. Así es que, bueno, realmente lo que nos tiene en la puerta de los paneles con Estados Unidos es precisamente la intención de darle un trato diferenciado a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, ¿no? Lo cual es claramente violatorio de nuestros compromisos en tratados internacionales, como bien mencionas. Pero vaya, CFE y Pemex deberían estar en condiciones de poder competir sin tener una ventaja artificial, ¿no? El mercado es suficientemente grande para que todos coexistan y necesitamos un Pemex y una CFE fuerte, ¿no? Creo que ese también es un mensaje que hay que transmitir. No estamos hablando de una discusión en si Pemex o no Pemex, o si CFE o no CFE, sino de hacer el pastel más grande para todos, donde todos, incluidos los jugadores del Estado, puedan competir con éxito. Claro, y un proceso de evolución. Me llama mucho la atención, fíjate, este anuncio que hace el secretario de Relaciones Exteriores de México diciendo que se van a empezar a hacer baterías en México, y la AMIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dice, pues está bien, pero pues no hemos hablado de eso, no ha habido planeación para ello, se necesitan enormes inversiones para empezar a hacer baterías homologadas a la forma de uso de pues, un montón de productos que necesitan de estas baterías, pero pues todo esto tiene que ser visto, planeado, proyectado desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de factibilidad como tal, y pues no se ve absolutamente nada, como que hay mucha improvisación en algo en donde pues, la improvisación simplemente no cabe. Bueno, México ha sido relativamente exitoso en meterse en la cadena de valor de los coches eléctricos, ¿no? Hay empresas autoparteras mexicanas que ya producen partes, por ejemplo, para Tesla, ¿no? Para otras marcas de movilidad eléctrica. Pero de ahí a decir que se puede pensar en producir baterías de ion de litio de un día para otro, pues bueno, es un poquito optimista, por decirlo menos, ¿no? Lo que le tiene que apostar México es integrarse más con Estados Unidos en el mercado de litio, y esto va claramente en contra de la reforma a la ley minera de abril, pero a poco ir atrayendo inversiones, ir dando más inversiones en exploración de litio y eventualmente desarrollar la cadena de valor de litio, ¿no? Pero de tajo pensar que podemos producir baterías de ion de litio en este momento, pues sí es demasiado optimista y más bien contradice la realidad del litio en México, ¿no? Que en este momento ni siquiera es un mercado, es un potencial, pero en este momento México sigue sin ser un país productor de litio. Óscar Ocampo, sigan estudiando, sigan proponiendo. Yo pienso que este tipo de bases de pensamiento, de tanques de pensamiento y de propuestas, porque no solamente se queda en el éter, ¿no? Sino que se propone, tiene que ser tomado en cuenta. En México hay mucho talento para la planeación y para la ejecución, con una base mercadológica, financiera, con una viabilidad, y pues todo esto, pues yo espero que algún día se tome en cuenta para que todos en México, sector público y privado, nos pongamos de acuerdo. Hay demasiado potencial para tanto desperdicio y tanto despropósito, y espero que ustedes sigan adelante. Han hecho un gran trabajo y desde aquí los felicitamos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Un abrazo, querido Óscar. Gracias por estar aquí. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.